Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. He leído Daniel 11:40. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Alma. Mis bendiciones. Una vez más, muy buen día para cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos, mis queridos amigos, familia, grupo. Contentos de poder reunirnos una vez más, conectarnos por este medio digital para seguir estudiando la palabra del Señor. Así que entramos de lleno y les invito para que oremos una vez más. Mi Señor y Dios, muchas gracias por los cuidados. Gracias, mi Padre bueno, por esta bonita oportunidad que nos das a cada uno de los que estamos aquí conectados. Qué mejor que iniciar el día así, Señor, conectados nuestro corazón contigo, estudiando, meditando en la palabra. Ha llegado el momento de estudiar, de abrirla, Señor. Úngenos con el carbón santo de tu altar. Abre nuestra mente, nuestro corazón, que podamos comprender y entender. Y que en esta hora, mi Señor, podamos gozarnos en el estudio de ella. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ayer hablamos un poco en cuanto al rey del sur, cómo se levantó contra el rey del norte, pero este nuevamente lo derrota. Vemos por allí que en el año de 1798 el rey del sur, Francia, dio comienzo a una guerra progresiva contra el rey del norte, que es el catolicismo, el papado. Y así el ateísmo continuó su ideología, continuó creciendo su ideología y alcanzó otro nivel de crecimiento ya en la revolución bolchevique del año de 1917. De esta manera el comunismo, el ateísmo continuó la guerra contra el papado, contra el catolicismo, y intentando colocar al antiguo imperio de la Roma papal bajo su control. Pero con el tiempo
Vimos que el catolicismo montó un contraataque impresionante y ahora el rey del norte llega, barre toda la estructura del rey del sur, entrando a todos los países de la antigua Unión Soviética con la caída del muro, ¿no? La caída del comunismo. Ahora, este ataque que hizo el rey del norte llegó con la ayuda militar y económica de Estados Unidos. Y esta alianza y esta ayuda, esta alianza, mencionaba ayer, repite la historia de Clodoveo cuando se levantarán de su parte tropas, ¿verdad? Armas estarán de su parte. Y esto señala Apocalipsis 13, donde nos enseña que muy pronto, estamos a puertas de eso, Estados Unidos hablará como dragón y entonces ahora forzará al mundo a formar también una imagen a la bestia. Por eso Daniel 11:40 es la primera manifestación histórica de esta alianza impía, del fin del tiempo del fin. Y como aparece ahí en pantalla al compartir diapositiva, llegará el momento y llega el momento de la tan esperada ley dominical. Y quiero leer de Daniel el capítulo 11, el verso 41. No aparece en pantalla el texto porque vamos a leerlo físicamente allí en nuestras Biblias, así que todos los que tengan sus Biblias, por favor, acompáñenme a leer Daniel el capítulo 11, verso 41. Entrará en la tierra gloriosa, dice el verso 41. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Luego de que el rey del sur, queridos, extendiera su dominio, el rey del norte ahora entra a su próxima área geográfica, invade su próxima área geográfica. Esta vez, sin embargo, en lugar de obtener un dominio completo, en el texto se identifica un grupo que escapa de su mano y entra en una tierra gloriosa. Vamos a identificar la tierra gloriosa, porque el Señor en su infinita bondad proveyó una tierra agradable o gloriosa para el antiguo Israel. Y él mismo suministró una tierra agradable o gloriosa para el Israel moderno. El propósito para ambos era el mismo, tanto para el Israel antiguo como para el Israel moderno. Esta tierra gloriosa era un refugio para su pueblo y era en la depositaria de una religión pura. Es una tierra gloriosa en el sentido de esplendor, de prominencia, llamativa, notable, maravillosa, agradable. Y vamos a leer allí en la siguiente diapositiva, en la revista Señales de los Tiempos, 12 de junio de 1893, lo siguiente. Y voy a leer otra cita, o unas dos citas más, para 2-3 citas más, tal vez, para mirar algunas cositas. Voy a compartir varias. Anoten allí en sus agendas, si tienen sus agendas, sus cuadernos de apuntes. Señales de los Tiempos, 12 de junio de 1893. Nos dice la sierva del Señor con respecto a esta tierra gloriosa. Vamos a leer varias citas, así de seguido, en cuanto a la tierra gloriosa que el Señor proveyó, tanto para el antiguo Israel y se repite con el Israel moderno. Señales de los Tiempos, 12 de junio de 1893, dice así. Cuando la tierra la cual el Señor proporcionó como un refugio para su pueblo, para que ellos pudieran adorarle de acuerdo a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual por largos años el escudo de la omnipotencia había sido desplegado, la tierra que Dios había favorecido, haciéndola la depositaria de la religión pura de Cristo, una tierra gloriosa, una tierra que respeta los principios divinos, una tierra que respeta a Cristo, respeta el Evangelio, la libertad de conciencia. Miren lo que dice.
haciéndola la depositaria de la religión pura de Cristo, cuando esa tierra, a través de sus legisladores, abjure, más bien se retracte de los principios del protestantismo y apoye la apostasía romanista para estropear la ley de Dios, es entonces que la obra final del hombre de pecado será revelada. Entonces, ahora pasa de ser una defensora de los principios a apoyar la apostasía de ese poder pagano, de ese poder rebelde, como lo es el papado. Esta está en el libro titulado Espíritu de Profecía, tomo 4, página 410. Este tomo todavía, bueno, sí, ya hay algunos que están traducidos. Espíritu de Profecía, tomo 4, página 410, dice así. Hablando de Estados Unidos, nuestra tierra está en peligro. Se está acercando el tiempo cuando sus legisladores retracten, quiten, abroguen los principios del protestantismo para apoyar la apostasía romana. El pueblo a favor de quienes Dios ha obrado tan maravillosamente, fortaleciéndolos para deshacerse del yugo hiriente del papado, darán vigor, darán esa fuerza, darán esa autoridad a la fe corrupta de Roma por medio de un acto nacional, la ley, ¿no? Ley dominical. Y de esta manera se levantará la tiranía que solo espera un toque para dar comienzo de nuevo a la crueldad y al despotismo. Ya nos estamos acercando a este periodo con pasos rápidos. Y esto lo escribió hace mucho tiempo atrás la sierva del Señor. Imagínense, si en esa época se estaba dando pasos agigantados, ahora mucho más porque estamos en el mismo umbral. Estamos en el clímax ya prácticamente de la historia de esta tierra, en donde esta tierra gloriosa renunciará, ¿verdad? Y le dará la mano al poder papal. Una cita más, Mensajes Selectos, tomo 3. Página 442 es el capítulo titulado Los Estados Unidos pueden llegar a ser el lugar de mayor peligro. Así se titula esta sección, el título. El capítulo, Los Estados Unidos pueden llegar a ser el lugar de mayor peligro. Mensajes Selectos, tomo 3, página 442, dice así. Estados Unidos, donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la luz. La tierra gloriosa o agradable para el Israel de antaño fue Palestina. Y para el Israel moderno es Estados Unidos. El propósito, miren mis amados, el propósito de Palestina y de Estados Unidos fue el mismo tanto para el Israel antiguo como para el moderno. Miren, el andar o marchar y el apretón de manos son términos espirituales empleados por Daniel, tanto como Daniel como por el espíritu de profecía. Miren lo que menciona la sierva del Señor en cuanto al apretón de mano, las señales con la mano. Y es la continuidad de esta profecía. Evento de los últimos días. Página 111. El capítulo titulado o la sección titulada Los Estados Unidos promulgarán una ley dominical. Página 111, donde dice que el subtítulo Los Estados Unidos promulgará una ley dominical. Notemos lo que dice. Cuando nuestra nación nuevamente elimine, desarraigue, abjure, quite, cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo, o sea, va a haber una unión. Va a haber una unión, mis amados. Va a haber una alianza. Sigue diciendo la sierva del Señor allí en la Riviera Angera, el 1 de junio de 1886. Nosotros no vemos cómo puede limpiarse a sí misma la Iglesia romana del cargo de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar con tan grande favor y la cual se unirá finalmente con el protestantismo.
Esta unión no será, sin embargo, efectuada por un cambio en el catolicismo, pues Roma nunca cambia. Ella reclama infalibilidad. Es el protestantismo el que cambiará. Entonces nuestro problema no es tanto con Roma, nuestro problema es con Estados Unidos, nuestro problema es con el protestantismo apóstata. La adopción de ideas liberales de su parte, mis amados, esas ideas liberales tristemente están castrando el adventismo. Esas ideas liberales están castrando el adventismo. Porque se quieren hacer cosas que no están conforme a la palabra del Señor. La adopción de ideas liberales de su parte, y esto lo está adoptando, y esto tristemente se está adoptando en muchas partes del mundo, dentro del adventismo. La adopción de ideas liberales de su parte lo llevará donde pueda apretar la mano del catolicismo, y de hecho la sierva del Señor dice que muchos de los que hoy profesan guardar el sábado van a recibir la marca de la bestia, le van a dar la mano al catolicismo. Y obviamente muchos de los que se encuentran aún en Babilonia pasarán a engrosar las filas del reino del Señor, ¿verdad? Vendrán. La adopción de ideas liberales de su parte lo llevará donde pueda apretar la mano del catolicismo. Una cita más, Conflicto de los Siglos, página 574, capítulo 37. Es el capítulo titulado El conflicto inminente. Conflicto de los Siglos, página 574. Capítulo 37, el conflicto inminente, dice así. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender sus manos a través del abismo para asir la mano, para apretar la mano del espiritismo. Ellos se levantarán sobre el abismo para apretarse las manos con el poder romano. El espiritismo, o sea, los tres espíritus inmundos, ¿no? El espiritismo, ¿verdad? De la religión apóstata, ¿verdad? Apretar la mano con el poder romano. Y bajo la influencia de esta triple unión, este país, ¿cuál? La tierra gloriosa, Estados Unidos, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Se va a vender, va a entregar, se va a entregar al poder romano. Una cita más, es mejor, lo estoy leyendo, yo prefiero una palabra inspirada que 1000 que salen de la boca del hombre. Testimonios tomo 5, página 426, la sección o el capítulo titulado La crisis venidera. La crisis venidera. Miren lo que dice la sierva del Señor en cuanto a la tierra gloriosa. Testimonios tomo 5, página 426. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda su mano a través del abismo para apretar la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país se repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Y esto está muy cerca, está más cerca de lo que nosotros pensamos. Una cita más. Una cita más. Conflicto de los siglos. Página 560. Capítulo 36. Conflicto de los siglos, página 560, capítulo 36, dice así. En los movimientos que se realizan actualmente en Estados Unidos para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Mis amados, querido grupo, familia, cuando se apruebe una ley nacional dominical en Estados Unidos, este país, el que hablaba como cordero,
Va a comenzar a hablar como dragón, ¿verdad? Cuando se apruebe una ley nacional dominical en Estados Unidos, este país, esa tierra gloriosa, se dará la mano con Roma en forma simbólica. También comenzará en forma simbólica a marchar o a seguir en las huellas de Roma. Como dice el profeta Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Daniel 11:41, Daniel 11:41 dice que entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos. Escaparán de sus manos. Miren, en este versículo la palabra provincia, países, se añade. Muchos países, mis amados, no serán vencidos, no serán vencidos en el tiempo de la ley nacional dominical. Solo mucha gente. Miren, el versículo previo se refiere a muchos países como los antiguos países de la Unión Soviética que se convirtieron en presa para Roma. Y el versículo siguiente habla de países al describir a todo el mundo que llega a estar bajo el dominio de Roma. Sin embargo, este versículo, el versículo 41, hace referencia solo a la ley nacional dominical en Estados Unidos. Y en este punto de la ley nacional dominical en Estados Unidos, solamente muchos serán vencidos, caerán, no muchos países. ¿Quiénes son las personas que caerán? Serán vencidas. Vamos a leer lo que dice la sierva del Señor en algunas citas que voy a compartir con ustedes en este momento. La primera de ellas, mensajes selectos, tomo 2, página 442, capítulo 47, preparación para la crisis final, capítulo 47. Miren lo que dice. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando la iglesia sea zarandeada, mis amados, muchos caerán bajo esas terribles pruebas. Mensajes selectos, tomo 3, página 440, capítulo 55. Miren lo que dice. Mensajes selectos, tomo 3, página 440, capítulo 55, dice así. El gran asunto que muy pronto afrontaremos eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Y él tendrá un ministerio puro, santificado, preparado para la lluvia tardía. Gloria sea al Señor. Quiera el cielo, mis amados, que nosotros podamos hacer parte de ese ministerio puro, de ese ministerio santificado. Se ha estado estudiando días atrás, semanas atrás, acerca de la santificación, acerca de la justificación por la fe, la justicia impartida, la justicia imputada. De hecho, cuando terminemos esta serie, faltan todavía algunos asuntos que tratar de esta serie, mis amados, abro paréntesis. Cuando terminemos esta serie, vamos a hablar un poco vamos a seguir hablando acerca de la justicia de Cristo. Y vamos a hablar qué es estar bajo el poder de la cruz de Cristo. No se vayan a perder esta serie. Más o menos 5, 6 temas, 7 temas. Bajo el poder de la cruz de Cristo. Lo he titulado esta serie. Porque necesitamos, mis amados, estar preparados para la lluvia tardía. Y Dios necesita un pueblo preparado, un pueblo puro, un pueblo santificado, un carácter perfecto, un carácter santificado, preparado para la lluvia tardía. No podemos seguir perdiendo el tiempo, mis amados, ¿verdad? Y necesitamos hoy estar bajo el poder de la cruz de Cristo. Cierro paréntesis. Siguiente cita. En cuanto a la tierra y en cuanto a esto que estamos hablando. Conflicto de los siglos.
página 539. Es el 593. Conflicto de los siglos, página 593, capítulo 39, titulado El mensaje final de Dios. Dice así. En algunas páginas es la página 666, pero en esta versión que tengo yo, en esta edición, es la página 593, capítulo 39, el mensaje final de Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, ¿cuántos? Muchos, lo que yo les decía, lo que yo les mencionaba ahora, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, inclusive hasta lo predicaron, ¿verdad? Y decían, sí, creemos en el mensaje, ¿verdad? Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, porque no basta con creer, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Ven cómo termina la cita. Abandonarán su posición e irán a engrosar las filas de la oposición. Tremendo, mis amados. Por eso es que hoy en día necesitamos, como dice la palabra del Señor, el que crea estar firme, mire que qué, mire que no caiga. Y de la única manera que podemos mantenernos firmes es humillando nuestro corazón al Señor, clamando, gimiendo, clamando por toda, como dice Ezequiel el capítulo 9, por todas las abominaciones que se cometen dentro del pueblo. Solamente los que gimen y claman recibirán el sello de Dios. No basta con creer, no basta con predicar, es vivir el mensaje. Permitir que el Espíritu Santo haga esa obra de santificación, de purificación. Todavía la puerta de la gracia está abierta, pero pronto, mis amados, más temprano que tarde, se cerrará la puerta de la gracia. Estamos en las gotas, estamos en las lluviecitas, en las gotitas de esa tempestad que se acerca, que se acerca, que se acerca, mis amados. Y hoy Dios requerirá de un pueblo hoy que esté santificado, mis amados, para que pueda afrontar ese conflicto final. Una cita más. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 438. ¿Quién es lo que dice? El capítulo titulado La Iglesia es la luz del mundo. Voy a leer Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 438. El capítulo titulado La Iglesia es la luz del mundo. Dice así. La obra que la iglesia, esto es tremendo, mis amados, y esto va a pasar, nos va a tocar. La obra que la iglesia, ¿cuál iglesia? Ustedes y yo, mis amados, los que decimos creer en este mensaje, los que decimos aceptar este mensaje, los que decimos profesar el mensaje de los tres ángeles, los que decimos vivir el mensaje de los tres ángeles. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis. Aprovechemos hoy, mis amados, miren, aprovechemos que hoy tenemos todavía esa libertad religiosa, que podemos pararnos en las plazas, en el parque, emisoras, el internet. Tenemos todavía la libertad de hacer campañas de evangelismo públicas. Tenemos todavía la oportunidad, mis amados, de entregar libremente nuestras literaturas, de hacer impactos públicos en lugares públicos. Aprovechemos esto, mis amados, porque va a llegar el momento, dice la cita, dice la sierva del Señor, que va a llegar el momento en que vamos a tener que afrontar esa crisis y vamos a tener que predicar el mensaje. O sea, y no debiera ser así, pero va a llegar el momento que tendremos que hacerle frente a ese mensaje en una terrible crisis. Dice, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Sigue diciendo la cita, las amonestaciones que la conformidad al mundo
ha hecho callar o retener, deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y los más fieros enemigos los tenemos dentro, mis amados. A eso tenemos que enfrentarnos. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia ha impedido constantemente los progresos de la obra. Bueno, cuando se habla de conservador aquí, hay que ser conservadores, claro, pero cuando se habla de conservadores aquí, es que son un celo satánico, un celo eclesiástico, un celo, un egoísmo, un orgullo, ¿verdad? A eso se refiere. Esos orgullosos, esos egoístas van a ser los primeros impedimentos para que esta obra, para que avancemos en esta obra. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia ha impedido constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. Aquellos que dicen, no, no escuchen a este, no escuchen aquí, no escuchen allá, no vengan acá, porque es que esto no es tan conforme a lo que nosotros decimos acá. Miren, estos renunciarán a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Mis amados, miren, familia, queridos amigos, estos pasajes, estas citas, señalan que una amplia clase de creyentes profesos, superficiales y conservadores, o sea, egoístas, hey, tengan mucho cuidado con esos mensajes. En cuanto a los mensajes de los tres ángeles, quienes se negaron a entrar en la experiencia de la santificación, se unirán al enemigo. Dios nos libre, mis amados, de estar en ese grupo. También la mayoría del pueblo en esa tierra gloriosa, la mayoría del pueblo aceptará la marca de la bestia en el tiempo de la ley dominical. Sin embargo, ¿quiénes son aquellos que escapan? ¿Quiénes son aquellos que escapan y ocupan los lugares de los que han abandonado la verdad? Porque hay diferentes rutas de escape. Hay diferentes rutas de escape. Es interesante y lo leímos allí en el versículo 1, donde dice, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Am. Miren, es interesante notar que la palabra escapar en este versículo es diferente de la palabra traducida escapar en el mismo versículo siguiente, en el versículo 42 que vamos a estudiar más adelante. Miren, las personas, mis amados, las personas que escapan de esta ley nacional dominical lo hacen por ser, ¿cómo lo podríamos llamar? Por ser escurridizos, resbaladizos tal vez. Y el versículo dice, escaparán de su mano. La definición, miren, la definición de esta palabra me hace recordar y esa palabra escurridizo, escaparán, la puedo comparar como cuando de pronto estamos en el baño, nos estamos bañando, nos estamos echando una apagadita y cogemos el jabón y nos estamos pues enjabonando y de un momento a otro el jabón se nos escapa de la mano, ¿verdad? No lo podemos sostener y se nos va, se nos cae, ¿verdad? Porque se resbala, se le escapa a uno plenamente de la mano. Es así, mis amados, esas personas que se escapan de la ley nacional dominical son como así resbaladizos como el jabón, se escapan. Miren, la distinción más importante de la definición de esta palabra es que identifica a aquellos que escapan como habiendo estado antiguamente en la mano del rey del norte. Esto es para decir que estas personas habían sido
parte de la Babilonia moderna, pero ahora se escapan. Las personas que escapan se deslizan de la mano de Roma, mientras que aquellos que caen, que son vencidos, son los que han apretado el puño de hierro de Roma. ¿Ok? Y en este aspecto es donde aparecen tres enemigos eternos. Las profecías que predicen los acontecimientos vinculados con la lluvia tardía y los tipos que registran las ilustraciones históricas que establecen los eventos conectados con ella, invariablemente identifican tres enemigos que se oponen a la obra de Israel. Miren, tres enemigos, aunque se hallan dentro de diferentes marcos en el registro bíblico, estos tres enemigos mantienen características comunes a cada ilustración. Estos son familiares de Israel. Un enemigo, miren, un enemigo es enunciado como un grupo plural. Muchas veces el significado del nombre de ellos complementa a la comprensión de la profecía o del tipo. Y aquí en la Biblia dice, Moab, Amón y Edom eran parientes cercanos del antiguo Israel. Lot, el progenitor de Moab y Amón, es utilizado como una figura en la historia del escape de Sodoma. Voy a leer un texto bíblico a manera de referencia, Lucas capítulo 17, rápidamente. El tiempo se nos va, avanza el tiempo. Vamos a leer Lucas, el capítulo 17. No estoy mal. Vamos a mirar por aquí. Lucas 17, creo que no. 17. Sí, Lucas 17, versículo 29 en adelante, dice así. Pero en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, el don profético enseña que Lot es una figura de aquellos quienes escapan de caer, de ser vencidos por la ley dominical durante el tiempo de la lluvia tardía. Miren lo que dice Primeros Escritos de esto que les acabo de mencionar. Como el espíritu, el don profético señala a Lot como una figura de aquellos quienes escapan de caer, de ser vencidos por la ley dominical nacional, la ley dominical. Primeros Escritos, página 279, el capítulo titulado El fuerte clamor. Escuchen. Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Las almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y las preciosas salieron presurosas de las sentenciadas iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Ahora miren, Isaías, si no estoy mal, sí, Isaías también. Isaías, vamos al libro del profeta Isaías. Isaías también, no estoy mal, es en el capítulo 10. Isaías, el capítulo 10. Vamos a mirar acá. Allí también utiliza Isaías a Amón, a Moab y Edom para simbolizar a aquellos que responden al mensaje del fuerte clamor. Miren lo que dice Isaías, no, es el capítulo 11. Isaías, el capítulo 11, el versículo sí es el versículo 10. En adelante, miren Isaías cómo utiliza a Amón, a Moab y a Edom para simbolizar a aquellos que responden al mensaje del fuerte clamor.
Isaías capítulo 11, verso 10 en adelante dice así. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por los gentiles y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el resto de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Levantará pendón a las naciones, juntará los desterrados de Israel, y desde los cuatro confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Judá. Se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que se lanzarán contra los filisteos al occidente y saquearán también a los de oriente, Edom y Moab los servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y con el poder de su aliento levantará su mano sobre el río. Lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino por el resto de su pueblo, y el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Mis amados, el pasaje que leímos, el pasaje previo, nos indica que el Señor va a levantar una insignia o un estandarte para que todo el mundo contemple. ¿Y cuál es esa bandera? ¿Cuál es ese estandarte que el Señor va a levantar y que el mundo va a contemplar? El Santo Sábado. Esta bandera es el Santo Sábado. Y sobre ese estandarte es que el enemigo va a querer pisotear y va a levantar su propio estandarte. Notemos lo que dice Evangelismo en la página 208, capítulo 9. Es el capítulo titulado Afirmemos el interés. Miren lo que dice Evangelismo, página 208, capítulo 9. Afirmemos el interés, y con esta cita termino esta parte. Ahora, ¿cuándo? Ahora es cuando el verdadero día de reposo debe presentarse a la gente mediante la pluma y la voz. Cuando el cuarto mandamiento del decálogo y los que lo observan son ignorados y despreciados, los pocos fieles saben que es el momento de no ocultar su rostro, sino de exaltar la ley de Jehová, desplegando el estandarte sobre el cual está inscrito el mensaje del tercer ángel. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, según Apocalipsis 14:12. La hermana White utiliza la expresión alzará otra vez su mano. La versión King James de Isaías 11:11 dice alargará su mano por segunda vez. ¿Para qué? Para representar el tiempo final de reunión del pueblo de Dios. Y miren, la sierva del Señor, antes de terminar necesito leer esta cita. La sierva del Señor confirma que esta parte de Isaías señala a la reunión final. Y la hermana White recalca también al remanente y habla de la unidad que prevalecerá en aquel tiempo. Miren lo que dice Primeros Escritos, página 74. El capítulo titulado El tiempo de reunión. Miren lo que dice. El Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo, y que mientras se reúne la mies, había que duplicar los esfuerzos. En la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad
tendrán el efecto asignado. Todos deben estar unidos y manifestar celo en la obra. Mis amados, no podemos estar divididos. Necesitamos estar unidos, pero únicamente se unirán aquellos que estén de acuerdo. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Y el ministerio de los redimidos debe de estar de acuerdo en esta obra del Señor, unido en esta obra del Señor. Porque Dios, mis amados, Dios traerá a su pueblo a perfecta armonía. Y ese pueblo fiel que está dentro del remanente, ese remanente final, ese pueblo fiel, ese pueblo que ha decidido vivir en santificación, proclamará el mensaje final a todo el mundo. Edom, Amón y Moab simbolizan a aquellos que responden a este último mensaje. La palabra remanente sitúa con toda precisión este pasaje en los días finales de la historia terrenal. Y perdónenme, hermanos, un minutito más. Necesito dejar esta cita en sus manos porque esto es precioso. Miren, mis amados, repito, Dios traerá a ese pueblo que decidió vivir en santidad, lo traerá a perfecta armonía. Proclamarán el mensaje final a todo el mundo. Edom, Moab, Amón simbolizan a aquellos que responden a este último mensaje. Mis amados, miren esa palabra remanente. Esa palabra se sitúa con toda precisión. Sitúa con toda precisión este pasaje en los días finales de la historia. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 48, titulada Una visión del conflicto. Dice así: vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo. La otra por el estandarte teñido en la sangre del príncipe, del príncipe Manuel. Ojalá nosotros hagamos parte de esa obra, de ese grupo. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. El ejército que portaba la bandera, que tenía la inscripción, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, triunfó gloriosamente. Mis amados, les animo para que lean en sus casas el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 de Isaías. Léanlo hoy, en la tarde, léanlo durante el día, estúdienlo, porque esos capítulos, el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 de Isaías, wow, miren, nos ofrecen un compendio, es una biblioteca completica bíblicamente del derramamiento de la lluvia tardía y del ámbito mundial de la predicación de los mensajes de los 3 ángeles. Isaías señala a la unidad que existirá entre el pueblo de Dios en aquel tiempo y a Moab, a Amón y Edom como siendo símbolos de aquellos que aceptan este mensaje. Y mañana vamos a ver cómo, y de hecho, miren, la hermana White confirma esta comprensión del pasaje y aclara que el estandarte es Apocalipsis, capítulo 14, verso 12, con todas sus implicaciones del sábado. Y miren, en efecto, la predicción de Daniel en relación a Moab, Amón y Edom es consistente con la prueba de la ley nacional dominical. Daniel 11:41 enseña que el próximo paso en esta profecía
Es una ley nacional dominical en Estados Unidos. Y con esta prueba, el tiempo de gracia empezará a cerrarse para los adventistas del séptimo día. Y esos lugares serán ocupados por aquellos que son llamados los obreros de la hora undécima, simbolizados por Moab, Edom y Amón. ¿Acaso no es este un pensamiento precioso? Pero más que un pensamiento precioso, ¿acaso no es este un pensamiento serio al cual necesitamos prestar mucha atención, mis apreciados hermanos? Permitamos que el Espíritu Santo nos santifique para poder hallarnos dentro de aquel grupo que levantará el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel. La palabra del Señor habla de otras ovejas. Vamos a mirar a partir de mañana qué quiere decir eso. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Solamente te queremos decir en esta hora, gracias por tu palabra. Pero Señor, sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Por mucha teoría que sepamos, por más que sepamos los tiempos y las sazones, si no hay santidad, Señor, de nada sirve. Que podamos tener la disposición a que el Espíritu Santo perfeccione nuestro carácter. Que podamos vivir de gloria en gloria, a la misma, ser transformados de gloria en gloria, a la misma semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Rendimos, Señor, nuestra voluntad a ti. Haz conforme a tu voluntad en nuestra vida. Te lo pedimos, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les siga bendiciendo, mis apreciados. Dios me les guarde, me les acompañe en este día de preparación. Que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar listos para entrar en esa adoración a nuestro Dios y ser adoradores en espíritu y en verdad. Mil bendiciones. Abracitos para todos. Cercano está el día grande de Jehová, un día de tinieblas y oscuridad, un día de alboroto y de angustia, para quien pecó contra Jehová. Humildes de la tierra a Jehová buscad, quizás seréis guardados de lo que vendrá. Los juicios ya están sobre la tierra, en poco tiempo van a comenzar. Iglesia remanente, esta ciega, no lo ves, no sabes que eres pobre y miserable. Tú dices yo soy rica, no tengo necesidad. Despierta que en poco tiempo el Rey vendrá. A ti te ha confiado las verdades para hoy, mas en tu puesto solo estás durmiendo. Iglesia adventista, hoy vive esta verdad, dejando tu pecado y anunciando Él viene ya.
El mundo en un giro incesante está, absorto en sus placeres como nunca. Mas Dios en su misericordia al mundo envió un último mensaje de amonestación. Salid de Babilonia, pueblo del Señor. Temed a Dios y dadle hoy la gloria. Adora al Creador y no a la bestia. Dejad hoy el pecado y guardad la ley. Iglesia remanente, estás ciego, no lo ves. No sabes que eres pobre y miserable. Tú dices yo soy rica, no tengo necesidad.